SER Podcast. El gobierno acaba de hacer un llamamiento a las embarazadas a que se vacunen contra el COVID. Se está detectando que algunas de ellas lo evitan sin que haya ninguna base científica para ello, y eso está derivando en situaciones graves en los hospitales, incluso en muertes. Pocas, pero muertes. Carolina Darias es ministra de Sanidad. Trabajar en la concienciación de la importancia de la vacunación en las mujeres embarazadas, muy importante. De hecho, vamos a tener reuniones del Ministerio tanto con las sociedades de ginecología como también comadronas, para incidir en la importancia de vacunarse. Hemos tenido algunos casos con desenlace fatal en los últimos días y nos preocupa esta cuestión que usted acaba de comentar. Esta noche vamos a analizar en Hora 25 con un experto los efectos que tiene el COVID en las embarazadas y la necesidad, por tanto, de que estas mujeres se vacunen sin esperar a haber dado a luz. Lo que no han tratado el gobierno y las comunidades esta tarde es la posibilidad de empezar a pedir el certificado de vacunación para entrar en el interior de bares y restaurantes, cosa que, por ejemplo, Galicia y Canarias están exigiendo ya en las zonas de sus comunidades que peor están. La ministra de Industria, Reyes Maroto, había dado a entender esta mañana que Sanidad sí se estaba planteando este asunto a nivel nacional. Está ahora mismo en debate dentro de la Comisión Interterritorial. Tenemos que dar las garantías jurídicas para que se pueda utilizar este certificado, como bien señaláis, no solo para acceder a determinados establecimientos, sino también para acreditarlo en los usos distintos. Bueno, pues en ese comité interterritorial esta tarde no se ha tratado el tema, y es un asunto que varias comunidades, no solo las dos que lo han implantado ya, otras lo están estudiando, y no ha habido debate sobre esto en el órgano en el que se deben debatir estas cosas. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. La verdad es que no ha habido en esta reunión ninguna decisión relevante sobre la pandemia. Este tema de ampliar el uso del certificado no iba en el orden del día, así que apenas ha habido discusión al respecto. Ni la ministra Darias quiere hablar del asunto. Se le ha notado mucho en la rueda de prensa, donde ha aclarado una vez más que el certificado digital de la Unión Europea es un documento que facilita los viajes, los movimientos entre los países. Es su único valor, y para extenderlo hay que acometer una reforma legal, y Sanidad no parece estar por la labor. Ahora bien, la ministra también ha dicho que Galicia y Canarias, esas dos únicas comunidades autónomas hasta el momento que exigen un certificado vacunal para entrar en bares y restaurantes, pueden hacerlo perfectamente dentro de sus competencias como autoridades sanitarias en sus territorios. Es decir, que es legal ese documento que exigen en Galicia y en Canarias con la vacuna o con una PCR negativa. La cadena SER ha avanzado esta tarde que el gobierno va a crear un grupo de trabajo para estudiar los aforos que se permitirán en los estadios. Un grupo de trabajo que se va a crear a 15 días de que comience la Liga. Mariola. Sí, fuentes autonómicas presentes en el Consejo Interterritorial han asegurado a la SER que se va a crear un grupo de trabajo entre responsables de Sanidad y Deportes para decidir los aforos que se van a establecer en los estadios de fútbol, en los pabellones de baloncesto. Con el inicio de la Liga está a la vuelta de la esquina, la de fútbol desde luego, que empieza en 2 semanas. Se trata de fijar unos criterios sanitarios homogéneos, según las mismas fuentes, en todas las comunidades autónomas. El decreto, Aimar, que autorizó la vuelta del público a los estadios, queremos decir, se aprobó hace un mes, claro, antes de explotar la quinta ola, ¿no? Entonces la incidencia de la pandemia era de 95 casos por 100.000, hoy la transmisión está casi en 700, aunque ha bajado por primera vez, pero por eso el grupo de trabajo va a determinar lo que hay que hacer para que los estadios sean espacios seguros, y hay que recordar también que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en los aforos. Mariola, gracias, buenas tardes. Luego. El presidente de Ceuta reivindica el gesto que hizo el PP en la ciudad autónoma cuando se abstuvo y permitió, por tanto, que saliera adelante la declaración de Santiago Abascal como persona non grata. El PP de Ceuta insiste en que lo hizo a conciencia, a pesar de que el PP nacional está intentando difundir que aquella abstención fue poco más o menos porque les daba igual el asunto. Lo que pasa es que al final el presidente de Ceuta consideró que lo mejor para no participar de ese circo político era abstenerse, ¿no? Bueno, pues el presidente de Ceuta desmiente esto, y esta mañana en Hoy por Hoy con Pedro Blanco ha explicado Juan Jesús Vivas que había una razón política clara en su abstención, y era desmarcarse de Abascal y desmarcarse de la estrategia de Vox de azuzar la xenofobia en Ceuta. Nosotros no somos partidarios de declarar non grato a nadie,
pero creo que el trasfondo del asunto justificaba que nos diferenciáramos en ese momento crítico para Ceuta del discurso de Vox, y creo que esa fue la manera responsable de hacerlo. Así comienza Hora 25. Ana Corbatón, buenas tardes. Hola, Aymar, buenas tardes. Vamos lo primero con la información de los Juegos Olímpicos. Jesús Gallego, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada sin medallas para España y con algunas opciones perdidas. El judoka Nico Sera, favorito para el oro, perdió 2 combates y no dejó su desconsolada imagen llorando tumbado en el tatami. Otra imagen dura, la de Paula Badosa, la tenista que tuvo que retirarse en cuartos de final del torneo por un golpe de calor. Los tenistas se quejan de las altas temperaturas. Esta es la capitana del equipo, Anabel Medina. Realmente ha sido algo fuerte. Ella luego ha dicho pues que ha empezado a tener escalofríos, que prácticamente pues que no sabía dónde estaba, y realmente pues luego nos hemos dado cuenta que era un golpe de calor y que es algo muy serio y que en estas condiciones pues no se podía continuar. También perdió Garbiñe Muguruza, solo queda Carreño en el cuadro del tenis, y las alegrías en el fútbol, que nos metimos en cuartos de final después de un empate ante Argentina. En balonmano también clasificados para cuartos de final los chicos, y 2 victorias en hockey hierba que nos hacen tener esperanzas. A raíz del caso de Simone Biles en estos Juegos Olímpicos, los expertos recalcan que la salud mental es un problema más común de lo que se piensa y que el desconocimiento ha llevado a la estigmatización de esta enfermedad, sobre todo en perfiles como el de esta deportista de alto rendimiento, Gillian Ayala. Sí, precisamente los psicólogos recalcan que el desconocimiento generalizado se produce por asociar de forma errónea la fortaleza física con la fortaleza mental. La psicóloga clínica Inma Puig, que en los años 90 comenzó a tratar a jugadores del Dream Team, ha subrayado esta tarde en la SER que el caso de Simone Biles no es único y que la salud mental es un problema que cualquier persona puede sufrir, incluso un medallista olímpico, una idea que comparte el exjugador de baloncesto Juanma Hernández Iturriaga, que recuerda: los deportistas no son superhéroes. ¿Cuántos profesionales no conocidos o de niveles menos elevados están pasando por las mismas situaciones y han de hacer ver que no pasa nada? A veces nos pasamos y creamos auténticos superhéroes, que no nos entra en la cabeza que tengan problemas, con lo cual cuando una chica, una gimnasta como esta, o muchos casos anteriores que ha habido, de repente muestra esa, entre comillas, debilidad, a mucha gente se le rompe la cabeza, no lo puede entender. Este miércoles el Comité Olímpico Internacional ha mostrado su apoyo a Simone Biles y ha recordado a todos los deportistas que tienen a su disposición en estos Juegos las herramientas necesarias para recibir ayuda psicológica si lo necesitan o lo solicitan. En cuanto al tiempo, los próximos días no esperamos grandes cambios, calor y más calor. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, calor. De hecho, esta próxima noche va a costar dormir en gran parte del Mediterráneo y del sur del país, mínimas de 20 a 25 grados, y en cambio en el Cantábrico, en la meseta leonesa, también en el sistema ibérico, un ambiente mucho más fresquito. Mañana seguirá haciendo calor, rozaremos los 40 grados en el Guadalquivir y subirá la temperatura respecto a hoy, sobre todo en el Duero y en el Ebro. Mañana con nubes bajas matinales en las costas, sobre todo las cantábricas, y algunos nubarrones por la tarde en el sistema ibérico. En el caso de Canarias, cada vez más calima, y allí empezará a subir la temperatura, sobre todo en medianías. La reunión del Consejo Interterritorial que acabamos de contarles ha venido hoy muy condicionada por la evolución de la pandemia. La incidencia baja, muy poco pero baja, cae por debajo de los 700 casos por cada 100.000 habitantes. La ministra de Sanidad ha dicho que se está aplanando la curva y que somos el segundo país de la Unión Europea, después de Malta, con más vacunados con la pauta completa. Adela Molina. La ministra Darias ha explicado que la incidencia acumulada a 14 días ha subido en la última semana un 13%, de los 622 casos a los 699 de hoy, y eso es un 30% menos que la semana pasada. Esa desaceleración también se está viendo en los hospitales, donde aunque siguen subiendo los ingresos, un 39% en la última semana, lo están haciendo a menor ritmo, un 25% más lento que la semana anterior. La ministra, aunque con prudencia, cree que la quinta ola ha tocado techo. Seguimos creciendo, pero crecemos a menor ritmo. Eso es muy importante para producir ese cambio de tendencia tan deseada que empieza primero por desacelerar el crecimiento de la incidencia acumulada y después por ir a esa zona de meseta o aplanamiento de la curva, que es la que todo indica, con toda la prudencia,
que empezamos a adentrarnos con los datos que estamos viendo en estos últimos días. Darias ha destacado el éxito de la campaña de vacunación en España, que ya es el segundo país europeo, solo por detrás de Malta, con más población con la pauta completa. Además, ha hecho un llamamiento a las mujeres embarazadas para que se vacunen tras la muerte por COVID de varias de ellas en los últimos días. Ha anunciado también reuniones con las sociedades médicas y con las matronas para concienciar a las gestantes de la importancia de la vacunación. Llamamiento también a esas mujeres embarazadas del consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, en Canal Sur. Que acudan al centro de salud, ha habido ahí una información anómala, ha habido quizá una falta de conocimiento y muchas mujeres que el hecho de estar embarazada ha hecho que digan, bueno, yo una vez que después del parto, cuando me vacuno, que se vacunen a la mayor brevedad posible, ya que hay una franja de peligro, de alto riesgo, tanto para ella como para el feto. Hoy les estamos contando que el número de jóvenes menores de 30 años ingresados por culpa del coronavirus se ha multiplicado por 6 en un mes. Un gran incremento, aunque el número total es relativamente bajo, poco más de 1 millar, según los datos del Instituto Carlos III. En el Hospital Sant Pau de Barcelona, por ejemplo, la mitad de los pacientes de la UCI tienen menos de 30 años. Hoy hemos hablado en la SER con Pere Domingo, el responsable de la unidad COVID de este centro. Prácticamente la mitad de los que están en UCI tienen menos de 30 años. Pero hemos tenido hasta hace 2 días un chaval de 14 años intubado por COVID. Afortunadamente se ha podido extubar. Si los jóvenes piensan que esto no va con ellos, esto no es verdad, de que pueden presentar enfermedad grave e incluso muerte. En Cataluña, mientras la Generalitat pide a los ciudadanos que reduzcan la interacción social, su vicepresidente, Jordi Puigneró, se ha fotografiado con 20 personas sin distancia ni mascarilla. Ha sido al sur de Francia en una comida con el expresidente Puigdemont. Las críticas le han llovido de la oposición, pero también de su propio gobierno. Mónica Peinado. El Gobierno de la Generalitat ha estado pidiendo responsabilidad a los ciudadanos que reduzcan la interacción social para intentar frenar los contagios de la quinta ola y, a pesar de ello, el vicepresidente Jordi Puigneró se fotografió ayer con una veintena de personas al aire libre, pero sin mascarilla ni distancia. Fue en el sur de Francia, después de una comida a la que también asistió el expresidente Carles Puigdemont. El propio consejero de Salud, Josep María Argimon, le ha recordado hoy al vicepresidente que todo el mundo tiene que cumplir las normas anti-Covid. Todo el mundo y evidentemente todavía más un responsable político tiene que cumplir las normas. El Partido Socialista ha pedido coherencia y ejemplaridad a los miembros del Gobierno y los comunes han solicitado la comparecencia del vicepresidente para que valore las restricciones anti-Covid fijadas por su gobierno. De momento, Jordi Puigneró no ha respondido a las críticas ni ha dado ninguna explicación. Sobre vacunas, esta tarde Pfizer ha dicho que pasados 6 meses desde que uno se vacuna con sus dosis, la inmunidad sigue siendo del 84%. Victoria García. La vacuna Pfizer-BioNTech se lanzó al mercado con una eficacia superior al 93%. Hace unas semanas, un estudio publicado en la revista The Lancet aseguraba que tiene una efectividad frente a la variante Delta del 88%. Hoy, otro estudio dice que tras 6 meses, la vacuna cae unas décimas de eficacia, pero se mantiene por encima del 84%. Unos datos muy prometedores y más cuando la farmacéutica ha presentado hoy resultados y habla de casi 9.000 millones de euros de beneficios netos, una cifra que se debe mayoritariamente a su vacuna desarrollada junto a la empresa alemana BioNTech. Esta farmacéutica también ha anunciado hoy que una tercera dosis de su vacuna puede impulsar con mayor fuerza la protección contra la variante Delta del virus. Reino Unido ha decidido suspender a partir de la semana que viene la cuarentena obligatoria para los viajeros vacunados que lleguen a ese país procedentes de Europa o de Estados Unidos. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. La nueva normativa entrará en vigor el próximo lunes 2 de agosto a las 4 de la madrugada. Los viajeros con la vacunación completa que lleguen a Inglaterra o a Escocia desde Estados Unidos o desde los países de la Unión Europea no tendrán que hacer la actual cuarentena de 10 días. Así lo anunciaba esta tarde el ministro de Transporte, Grant Shapps. Hoy estamos ampliando la normativa a los países de Europa, incluida Noruega, por ejemplo, y Suiza, que están fuera de la Unión Europea, y también a Estados Unidos de América. El Gobierno da luz verde, además, a los cruceros internacionales en los puertos británicos. La suspensión de la cuarentena excluye de momento a Francia, que está clasificada como Ámbar Plus. El Gobierno británico va a revisar la próxima semana ese sistema de semáforos. Gales e Irlanda del Norte tendrán que decidir si siguen la iniciativa
iniciativa de Inglaterra y Escocia. El fin del aislamiento anunciado hoy es sin duda un gran empujón para las empresas aéreas y la industria del turismo. En Italia, nueva tarde de manifestaciones convocadas por la extrema derecha contra el uso obligatorio del pasaporte COVID para acceder a determinados sitios, a restaurantes o al transporte, por ejemplo. Roma, Joan Soles, buenas tardes. Buenas tardes. Son unos centenares los manifestantes contra la obligatoriedad del certificado europeo de vacunación para acceder a restaurantes y locales de ocio, pero unos centenares en la mayoría de ciudades de toda Italia. A complicar la situación, esta tarde se han sumado a la protesta en Roma al menos 20 parlamentarios de la derechista Liga, desoyendo la advertencia del Ministerio del Interior de que estas concentraciones no están autorizadas y en las que individuos de extrema derecha se han encarado a la policía. Y con periodistas, porque nos han dicho, manipulamos la información sobre la pandemia y las vacunas. La Liga, que fue el partido de la derecha más votado en las últimas elecciones y que cuenta con 3 ministros, ha comunicado hoy que es contraria a la exigencia del certificado europeo de vacunación decidido por el gobierno. Pero de momento, se ha precisado, no saldrá del ejecutivo del primer ministro Draghi. En Francia, ante la rápida propagación de la variante Delta, cada vez más ayuntamientos y prefecturas deciden restablecer la obligatoriedad de llevar mascarilla al aire libre. París, Irene Casado. El uso obligatorio de las mascarillas, el gesto barrera por excelencia, vuelve a imponerse en numerosos territorios franceses para tratar de frenar la propagación de la variante Delta. En total, 24 departamentos han vuelto a instaurar la medida. En algunos casos, el uso de la mascarilla en el exterior es obligatorio en todo su territorio y en otros se limita a las zonas donde la situación epidémica es más preocupante. Por ejemplo, en todos los municipios del departamento de Alpes Marítimos, que incluye 2 destinos veraniegos por excelencia como Cannes y Niza, la mascarilla es obligatoria en las calles peatonales, en los mercados cubiertos y en los mercadillos, así como en los centros comerciales. En la isla de Córcega, la norma solo afecta a las zonas con mayor densidad turística, como Bastia. Siguiendo esta misma política al oeste del país, en el departamento de las Landas, la mascarilla es obligatoria en las ciudades predilectas de los turistas, como Biscarros. Toda prudencia es poca ante el avance de la 4ª ola de coronavirus, que en las últimas 24 horas se tradujo en más de 26.800 nuevos contagios en Francia. Y en Estados Unidos también preocupa el avance de la variante Delta y el hecho de que el ritmo de vacunación se esté ralentizando. Así que el alcalde de Nueva York, al que recordarán seguro por esto, Free fries when you get vaccinated? por grabarse un vídeo y colgarlo en redes sociales, un vídeo en el que decía que iba a regalar hamburguesas y patatas fritas a quien se vacunara y por sortear también premios de hasta $5 millones entre quienes se vacunaran. Este alcalde prueba ahora con otra estrategia. La ciudad de Nueva York va a pagar $100 a todo aquel que se vacune en uno de sus centros a partir del viernes. Informa para la SER desde allí, desde Nueva York, Sara Yáñez Richardson. Buenas tardes. Buenas tardes. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy que la ciudad de Nueva York regalará $100, un poco más de 84 euros, a todo aquel que se vacune contra la COVID-19 en un centro municipal. $100 para cualquier neoyorquino que se acerque a un centro municipal para recibir la vacuna. Le daremos las gracias, le diremos que nos alegramos por él, por su familia, por su comunidad y le daremos $100 como agradecimiento por hacer lo correcto y por animar a la gente a que lo haga. Asimismo, el alcalde indicó que con esta inyección los neoyorquinos también reciben el permiso de asistir a los maravillosos conciertos que se celebrarán en la ciudad durante este verano, como es el megaconcierto gratuito que se celebrará en Central Park el 21 de agosto. No es la primera vez que la Gran Manzana ofrece incentivos a sus ciudadanos para que se vacunen. Desde hace meses algunos centros de vacunación ya regalan entradas a museos o a eventos deportivos. Sobre la pandemia y sobre el reparto de fondos europeos para paliar los efectos de la pandemia se ha hablado hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que ha asistido después de 5 años de ausencias el conseller de Economía catalán, Carlos Sevilla. La ministra de Hacienda ha confirmado que los casi 13.500 millones de euros del fondo COVID se asignarán en el próximo Consejo de Ministros según la población ajustada de cada comunidad y que en el mes de septiembre se habrán transferido 3/4 partes del dinero. Además, María Jesús Montero ha anunciado un aumento del importe que recibirán las comunidades del sistema de financiación. Recibirán el próximo año las mayores entregas a cuentas de su historia, 112.213 millones de euros, lo que corresponde a un 6,3% más que el que recibieron en el año
2021. Montero también ha anunciado que el año que viene el Estado entregará a las comunidades casi 4.000 millones de euros para que paguen las liquidaciones negativas de 2020. El salario medio anual en España ha bajado a niveles de 2017, 22.837 euros brutos al mes. Son los datos que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Corresponden al año 2020, en plena pandemia, y están algo distorsionados por el efecto de los ERTE. Rafa Bernardo. Los ERTE, que llegaron a afectar a más de 3,5 millones de trabajadores a la vez el año pasado, distorsionan la estadística a la baja porque la parte que paga el Servicio Público de Empleo no cuenta como salario. Es más fiable en este caso, dice el INE, fijarse en los costes laborales, que además de salarios incluyen lo que aportan las empresas a la Seguridad Social. Gastos, por cierto, que también bajaron porque los ERTE incluían rebaja de las cotizaciones sociales. Así, el coste total por trabajador para la empresa fue en 2020 de 31.150 euros anuales, un 2,1% menos que en 2019, y la parte que se corresponde al salario, distorsionada, como decimos, por el efecto ERTE, 22.837 euros anuales, 2,6% menos que en 2019. Las mayores bajadas del coste laboral se dieron en los sectores más expuestos a las restricciones: hostelería, con un retroceso del 31%, actividades artísticas, con una caída del 10,5%, y transporte del 5,6%. Y por territorios, los más afectados fueron los más turísticos, Baleares y Canarias. Y quienes siguen batiendo todos los récords son las empresas tecnológicas. Sus beneficios subieron muchísimo en lo peor de la pandemia y a día de hoy siguen con cifras disparadas. Google, por ejemplo, ha ganado este trimestre un 166% más en tasa interanual. Sira Valdés. Son tantos sus beneficios que en solo 3 meses Microsoft, Google y Apple han ganado más de 55.000 millones de dólares, algo menos, por ejemplo, que lo que España invirtió en educación en 2019. Alphabet, la matriz de Google, ha incrementado sus ganancias más de un 160%, hasta superar los 18.500 millones y ha facturado casi 69.000 millones, un 62% más, impulsado sobre todo por el crecimiento de sus ingresos por publicidad. Por otra parte, entre abril y junio, Apple ha incrementado un 36% su facturación y prácticamente ha doblado sus beneficios con más de 21.700 millones de dólares gracias principalmente a las ventas del iPhone, pero todas sus divisiones de negocio han crecido y también Microsoft mejora sus cifras en el último trimestre fiscal, eleva su facturación un 21% hasta superar los 46.000 millones y sus ganancias un 47%. La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto hoy una investigación por la denuncia presentada por Ciudadanos contra el aval con el que el Instituto Catalán de Finanzas ha cubierto la fianza de los exdirigentes que promocionaron el procés independentista en el exterior. La Generalitat insiste en que es impecable jurídicamente, es textual, aunque la Fiscalía investiga ese aval como una posible malversación. Radio Barcelona, Ana Ponsí. Mientras el Tribunal de Cuentas espera un informe urgente de la Abogacía del Estado sobre la legalidad del aval, la Fiscalía ha aceptado la denuncia presentada por el diputado Carlos Carrizosa de Ciudadanos, que considera ilegal el aval aprobado por el Instituto Catalán de Finanzas. El fiscal superior de Cataluña, Paco Bañeras, ha firmado un decreto donde abre diligencias de investigación y envía la causa a la Fiscalía Provincial de Barcelona para que revise el aval a una treintena de exaltos cargos del Govern que actualmente no están aforados. El fiscal superior archiva la denuncia contra el presidente aragonés, contra los consellers Giró y Vilagrán, recordando que ya hay una demanda contra ellos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el mismo motivo. Sin embargo, las dos denuncias presentadas por Vox y por Convivencia Cívica Catalana no han sido admitidas aún a trámite. El presidente catalán mantiene que no va a ir a la conferencia de presidentes del viernes y quien sí va a ir finalmente es el lehendakari Iñigo Urkullu. Ha confirmado su asistencia después de llegar a un acuerdo con el Gobierno central para que mañana se reúna la Comisión Mixta de Concierto, una comisión en la que se va a hablar de una serie de impuestos que van a ser gestionados por las diputaciones vascas. Eso es lo que significa el respeto a un autogobierno reconocido, a un autogobierno que contempla cuestiones que inciden también en la vida diaria de los ciudadanos vascos. Una reunión bilateral, por tanto, como la que van a tener la semana que viene Gobierno y Generalitat Catalana. El Partido Popular ha cargado duramente contra este tipo de encuentros y que luego Aragonés no vaya a la conferencia de presidentes. Y un apunte más, fuentes gubernamentales confirman a la SER que mañana se va a producir la primera reunión de presupuestos entre los socios de gobierno. Reunión entre María Jesús Montero y Nacho Álvarez. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.
la radio.